Vamos a continuar con nuestra clase de escuela dominical. Pero antes de iniciar con nuestra clase vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades. Te pido que estés con nosotros en este momento que nos disponemos a meditar en tu palabra, Padre, que tú hables a nuestros corazones, Padre, que podamos meditar sobre esta enseñanza cardinal en la vida del cristiano, Padre, que podamos aprender de tu palabra, Padre, y encontrar su utilidad en nuestra vida, Padre, la importancia que tiene la palabra en este mundo, Padre, y especialmente en la vida del creyente. Padre, te pido que nos guíes, Padre, para que podamos extraer ese conocimiento, Padre, y sobre todo que tú estés con nosotros, tu Santo Espíritu nos fortalezca y nos ayude a vivir lo que aprendemos. Padre, te pido por mis hermanos que están en casa, Padre, tú los bendigas grandemente, los ayudes en sus necesidades, Padre, que tú proveas del trabajo, pero sobre todo que cuides sus vidas, Padre. Te pido que estés dando salud a mis hermanos, Padre, y tu mano poderosa los esté protegiendo. Padre, asimismo te pido por todos mis hermanos pastores, consiervos que están en diferentes partes del mundo enseñando tu palabra en este momento, Padre. Tú los ayudes, Padre, tú los guíes para que puedan alimentar a su congregación, Padre. Que también, Padre, uses los mensajes para poder llegar a otras personas y otras personas conozcan de ti, conozcan de tu palabra y se adhieran a la verdad. Padre, te pido que tú nos ayudes, Padre, para poder continuar con nuestro ministerio de predicación. Tú nos des los medios, las formas, la salud, Padre, para poder seguir al frente, poder llevar tu palabra. Así que te pido que tú bendigas este momento a mis hermanos, Padre, y nos ayudes a que tu palabra sea expuesta tal como tú tienes en tu corazón, que tu pueblo la reciba. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar el día de hoy acerca de la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Muchas personas conocen la Biblia es uno de los libros más vendidos, pero también es uno de los libros más atacados. La Biblia es uno de los libros más atestiguados, tiene una rica información en cuanto a su antigüedad, en cuanto a sus escritores. Podemos ver que la Biblia es uno de los libros donde sus profecías se han cumplido al pie de la letra. Es el único libro que puede decirnos la verdad y en la cual nosotros debemos confiar. Pero, ¿qué efectos tiene la Biblia en la vida del inconverso y en la vida del creyente? ¿Cuál es la importancia que la Biblia tiene en el mundo el día de hoy? En primer lugar, podemos encontrar que la Biblia actúa para la salvación. Actúa en nosotros, que ahora somos salvos, y actúa en el inconverso para que el inconverso llegue al conocimiento de la verdad. Si nosotros vamos a Pedro, en 1 de Pedro 1:23, ahí vamos a iniciar nuestro tema el día de hoy, dice de la siguiente manera: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Repito, siendo renacidos. Ya hemos hablado de esto en otra ocasión. Nosotros nacimos de nuestra madre biológica, pero es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, y hablamos de un nacimiento ahora espiritual, un nacimiento que se da cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro único medio de salvación. Entonces, siendo renacidos, no por simiente corruptible. Ahora sabemos que nuestros padres biológicos llegará un momento, o ha llegado el momento, en que dejen de estar en esta tierra. Son corruptibles como cada uno de nosotros, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios ha estado activa desde la creación del mundo. Podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 1, cuando habla acerca de la creación, que Dios dijo y se hizo. Todas las cosas son hechas por la palabra de Dios. Entonces podemos ver que la palabra de Dios está activa, está presente desde el inicio de la creación de este mundo, desde el inicio de nuestra creación. Y esa palabra sigue activa ahora en lo que respecta
a nuestra salvación. Vamos a ir a Romanos 3:23, si usted me acompaña en su Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23, podemos leer de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros estamos separados de la presencia de Dios. Pero, ¿cómo podríamos nosotros llegar al medio por el cual podamos encontrar nuestra salvación? ¿O cómo nosotros podríamos conocer cómo ser salvos si nadie nos dijere cómo ser salvos? Nosotros vamos al libro de Hechos 4:12. Acompáñenme en su Biblia, Hechos capítulo 4, verso 12, y dice de la siguiente manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo llegamos nosotros a conocer esta realidad? ¿Cómo llegamos nosotros a conocer que solamente existe un medio para la salvación? Nos los dijo un líder espiritual, por eso es que creemos. Nos los dijo nuestro familiar más querido y por eso lo creemos. No, nosotros llegamos a creer porque la palabra de Dios así lo dice. Y nuestra confianza no está en el hombre, en lo que el hombre nos ha dicho. Nuestra confianza está en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y es que la Biblia es tan veraz como en aquellas ocasiones que Dios habló de forma audible a su pueblo. Y ahora es más seguro porque los que escucharon en aquel momento pudieron olvidarlo, como lo hemos visto en las historias bíblicas. En cambio, nosotros lo tenemos por escrito para que podamos escudriñarlo, para que podamos meditarlo, para que podamos repasarlo constantemente. Es así que tenemos la palabra de Dios, la cual nos da testimonio de que existe un medio por el cual el hombre puede ser salvo. Y de esta forma podemos iniciar en nuestro primer punto, donde vemos a la Biblia actuando para nuestra salvación. Nosotros podemos ir a Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9, si usted me acompaña al libro de Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9, dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuevamente, vemos que somos salvos por la fe. Pero ¿cómo llegó esa fe? ¿Cómo llegó a darse esa fe en nosotros? ¿Cómo surgió esa fe? ¿Qué nos motivó a tener fe? Hemos hablado el martes, si no me equivoco, acerca de la fe. Y hemos dicho que la fe es la confianza de las cosas que todavía no vemos, pero tenemos por ciertas. ¿Cómo llegamos a confiar en que Cristo es el único medio de salvación? Romanos 10:17. Si usted me acompaña, capítulo 10 de Romanos, verso 17, dice de la siguiente manera: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces nosotros tuvimos que haber escuchado ese mensaje de salvación. Tuvimos que haber oído acerca de Jesús. Me acuerdo por ahí un maestro en el seminario nos platicaba que fueron a un pueblo ahí de los que están casi dentro del monte, ahí en Chiapas, si no me mal recuerdo, y que en aquella ocasión había muy pocas iglesias cerca del área. Ellos buscaban zonas donde no hubiese todavía trabajo evangelístico. Y preguntaron a una persona: ¿conoce usted a Jesús? Y dice que esa persona volvió a ver a otro que estaba a su lado y le habló en el dialecto y dijo: sí, creo que Jesús vive un poco más allá adelante. La realidad es que no tenían en cuenta quién era Jesús de las Escrituras. Conocían a un Jesús, pero no al Jesús de las Escrituras. Nosotros conocimos al Jesús de las Escrituras por medio de la predicación de la palabra. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio de salvación, lo pudimos haber escuchado por medio de alguien que fue a nuestro hogar y nos presentó el plan de salvación,
y nos habló acerca de la Biblia y nos leyó pasajes que decían que Jesús era la única persona que podía darnos salvación. Y así escuchamos acerca de esa salvación y entonces oímos y decidimos creer. Nuevamente vemos que la palabra de Dios sigue estando activa en la salvación. Si no se predicara el evangelio, si no hubiese personas que invirtieran su tiempo y su vida para la predicación de la palabra, entonces no podríamos nosotros desarrollar una fe. La fe se desarrolla, según dice la Biblia, por medio del oír la palabra de Dios. Por eso es importante. Y por eso es el trabajo principal de la iglesia. Llevar las buenas nuevas, llevar el evangelio, predicar la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo como creyentes. Y esa es la labor también del pastor, del predicador. Inundarse de la palabra para poder compartir esa palabra al pueblo. Lo más importante entonces en la iglesia es la predicación de la palabra de Dios. Es el centro de nuestro culto. Es lo más importante en nuestras actividades. Hemos visto hasta aquí entonces cómo la palabra de Dios tiene que ver o cómo actúa en la salvación. Ahora, ¿qué pasa después de ser salvos? ¿Cómo sigue actuando la palabra de Dios? Bueno, nosotros confiamos en que la Biblia es nuestra guía. Nos enseña cómo debemos vivir, cómo debemos nosotros conducirnos, y en la toma de decisiones también nos ayuda la palabra de Dios a conducirnos y a tomar buenas decisiones. Vamos a ir al libro de Josué, si usted me acompaña. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice de la siguiente manera, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ok. En primer lugar, ahora nosotros participamos de forma activa con la palabra de Dios. Después de que ella actuó para nuestra salvación, ahora el creyente debe estar actuando constantemente, debe estar de forma activa relacionándose con la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, en todo momento, en medio de tiempos de guerra, en medio de tiempos de paz, en medio de pandemias, en medio de momentos de salud y paz. La palabra de Dios debe reinar en todo momento. Es ella mi meditación de día y de noche. Así debe ser el actuar del creyente. Yo sé que tenemos muchas ocupaciones al día. Todo el mundo está ocupado, todo el mundo tiene que hacer esto. Pero el creyente debe considerar como de suma importancia relacionarse con la palabra de Dios. El creyente debe desear, buscar esa palabra y alimentarse, porque de ella, de esa palabra, depende su buena comunión, relación, su buen desarrollo en la vida cristiana. Porque si nosotros no conocemos la palabra de Dios, entonces ¿cómo vamos a cumplir lo segundo? Dice, sino que día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cómo yo podría hacer todo lo que está escrito en la palabra? ¿Cómo podría yo cuidar de no salirme fuera de este camino? ¿Cómo yo podría verificar que mi vida está cumpliendo todos los mandatos del Señor Jesucristo si no conozco esos mandatos? Ayer presentaba una clase con los jóvenes acerca de las sectas. Y una de las preguntas, y yo creo que es la pregunta que todo mundo tiene, ¿cómo puedo saber qué es la iglesia donde estoy, la iglesia verdadera? ¿Y cómo puedo yo distinguir entre una iglesia y una secta? Bueno,
La respuesta es sencilla y yo creo que ustedes la conocen muy bien. La respuesta es conocer la palabra. Nosotros debiésemos invertir tiempo, meditar. Y aquí es algo muy importante. Yo siempre recomiendo y seguiré recomendando una lectura panorámica, porque la lectura panorámica me permite entender la historia en su totalidad. Y mientras más veces yo lea la Biblia de Génesis a Apocalipsis, más voy a comprender su historia, su desarrollo, la trama que se va desarrollando, cómo inicia la historia y cuál será su fin. Eso es bueno para la lectura panorámica, pero eso no sustituye la meditación de la palabra. Y si usted es una persona que se sabe organizar, usted podría, por ejemplo, a inicio de año agarrar un libro, como por ejemplo el libro de Filipenses, el libro de Efesios, un libro relativamente corto, y programarse y decir, yo voy a meditar en este pasaje, este día, este otro día voy a meditar en esta otra sección, me voy parte por parte, sin descuidar mi lectura panorámica, y entonces usted va a ver que va a empezar a conocer todo lo que Dios quiere que usted haga en su vida. No necesita revelación nueva, no necesita ninguna experiencia mística para saber lo que Dios quiere que usted haga. Todo lo que Dios quiere que usted haga está en las Escrituras. Y por eso nosotros decimos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Y conociendo la Biblia distinguiremos entre lo bueno y entre lo malo, entre la iglesia y la secta. Conoceremos entre la buena doctrina y la falsa doctrina, pero necesitamos invertir tiempo en relacionarnos con la palabra de Dios. Así que será mi meditación. Meditaré en Él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, el resultado, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien ante los ojos de Dios. Hay que entender y contextualizar. Dios iba a bendecir a Josué en la campaña que iba a emprender para poder dominar las tierras que iba a entregar, pero Dios estaría con él siempre y cuando él le sea fiel a Dios. Hoy Dios vive en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Y nosotros como creyentes entristecemos al Espíritu Santo cuando nosotros no actuamos conforme a la voluntad de Dios. Es necesario, repito, conocer la palabra de Dios para actuar conforme a su voluntad y así no entristecer al Espíritu Santo. Luego también, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, Dios no nos puede bendecir. Dios se detiene y al contrario, lo que puede hacer es disciplinarnos. ¿Por qué? Porque Dios al que ama disciplina. Como todo buen padre, disciplina a su hijo con tal de que el hijo enderece su camino. Así que nosotros podemos hacer las cosas bien ante los ojos de Dios si conocemos qué es lo que Él quiere y luego nos esforzamos en vivir su voluntad. Y solamente se logra a través de una participación activa con la palabra de Dios. Ahora, puede ser que el mundo no perciba esto como bien, al contrario, el mundo puede despreciar lo que nosotros hacemos. El mundo puede decir, esto realmente no es tan bueno lo que estás haciendo. Es más, me siento ofendido con tu mensaje. Pero lo que buscamos nosotros es agradar a Dios antes que al mundo. Si en el camino el mundo se agrada de las cosas de Dios, pues qué bueno. Pero nuestra intención es agradar a Dios. Y la relación de Dios y el mundo no es muy buena. Las tinieblas no tienen muy buena relación con la luz. El pensamiento de Dios no tiene muy buena relación con el pensamiento humano. Decíamos, entonces la Biblia cumple propósitos en nuestra vida, por la cual nosotros le debemos dar la importancia de vida. La Biblia es nuestro alimento espiritual. Nosotros, por ejemplo, tenemos que alimentarnos a diario. Nosotros cuidamos que nuestros alimentos sean balanceados. No podemos abusar de un tipo de alimento, por ejemplo, no podríamos o no deberíamos estar consumiendo muchas azúcares y eso perjudicaría el funcionamiento de nuestro cuerpo. Tampoco debiéramos consumir muchas grasas porque dañan nuestro organismo.
Entonces tenemos un cuidado balanceado en nuestra alimentación. Tampoco es bueno dejar de comer. Sabemos que el hombre puede aguantar algunos días sin comer y cada día va a ir desmereciéndose la salud hasta llegar a fallecer. Nuestro cuerpo necesita de agua también. El agua es un elemento primordial en nuestro cuerpo, es el que más abunda en nuestro cuerpo. Y si nosotros estuviésemos algunos días sin tomar agua, ciertamente moriríamos. Es necesario alimentar nuestro cuerpo. Así pasa con la palabra de Dios. ¿Por qué se sigue predicando en las redes sociales ahora en medio de la pandemia? Porque la palabra de Dios es necesaria para nuestra salud espiritual. Porque si usted en casa no ha invertido tiempo para estudiar su Biblia, porque si usted no está invirtiendo tiempo para su lectura y su devoción a través de la oración, si usted no dedica tiempo a alabar a Dios por medio de los cantos, por medio de su buena conducta, si usted no dedica tiempo a estudiar la Biblia, entonces empezará su vida espiritual a verse afectada. Y poco a poco usted presentará daños espirituales, enfriamiento espiritual. Empezará a ver las cosas malas como buenas. Empezará usted a pensar fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que la Biblia dice acerca de los creyentes y acerca de su relación con Dios. Es necesario que nosotros nos mantengamos activos en la enseñanza. Algunos dicen, hay muchas predicaciones en internet, sí, pero nosotros participamos de nuestro culto como iglesia, de nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque llevamos algún orden, un plan de estudio. 1. 2, porque yo me identifico con mis demás hermanos a la hora de estudiar la palabra de Dios. Y 3, mantengo la disciplina de estar en tiempo. El tiempo que le he dedicado a Dios, debo yo cumplirlo, y eso mantiene mi disciplina espiritual. Así que es importante todas esas cosas para nuestro crecimiento espiritual, y el elemento de la Biblia es cardinal. ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice, vamos a ir a 1 de Pedro, si usted me acompaña, 1 de Pedro capítulo 2, verso 2, podemos leer de la siguiente manera: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, nosotros debemos desear. Y dice, como niños. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando nosotros creímos en Él, necesitamos de esa leche espiritual. Y por un tiempo estuvimos bebiendo esa leche espiritual. Y usted puede ver a un bebé, yo creo que todos ustedes han tenido la experiencia de tener a un bebé, si no suyo, pero sí cerca de usted. Y ese niño desea su leche, es su alimento. Y sabe su horario, y sabe cuándo debe alimentarse, y busca ese alimento. Nosotros debemos desear. Desear es algo que surge de nosotros. Desear es algo que nos lleva a tener pasión, en este caso por la Biblia. Desear es algo que nos lleva a buscar el momento de estar con ella. Entonces, ese es el deseo que debe irse fomentando en nosotros. Y esto a veces no ocurre tan fácilmente. ¿Por qué? Porque agarramos nuestra Biblia cuando estamos faltos de experiencia y empezamos a leer y empezamos a encontrar palabras que son difíciles. Y si nosotros no tenemos el hábito de estudiar, no vamos a agarrar el diccionario y buscar el significado de las palabras, y entonces se nos hará difícil nuestra lectura. Si nuestro léxico es corto, entonces será muy difícil a veces entender las escrituras y nos aburrirá, nos dará sueño, perderemos el interés. Por eso es necesario que seamos personas que deseen la palabra y que inviertan el tiempo para la meditación en ella. Acompáñese siempre de un diccionario, un buen diccionario, en el cual usted pueda consultar palabras que no entienda. Y entonces verá cómo poco a poco la palabra se vuelve cada vez más interesante porque la empezará a comprender. Entonces deseará esa leche y se alimentará de esa leche. Pero llega el momento en que la leche
ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque usted ya tendrá, permítame usar esta expresión, dientes espirituales. Y usted ya no querrá nada más beber, ahora querrá morder algo. Entonces, la palabra de Dios también no solamente es para aquellos que inician, sino que también es un alimento sólido para nuestras vidas. Lucas capítulo 4, verso 4. Si usted me acompaña en el Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 4, dice de la siguiente manera: Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y aquí habla o hace una comparación entre el pan material y la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios es un alimento como lo es el pan. Y nosotros, bueno, yo creo que a algunos les gusta más el pan que a otros, pero en el caso de nuestra familia nos gusta mucho el pan. Y entonces deseamos comer una pieza de pan y nos alimentamos por medio de este alimento sólido. Es bueno. Así es la palabra de Dios, es algo que debemos desear porque es dulce. La palabra de Dios en el Salmo 119, 103 nos dice que también es miel y la miel trae nutrientes para nuestro cuerpo. Entonces el pan es algo dulce, la Biblia es algo dulce, como la miel es algo agradable, como el pan que uno debe estar alimentando, pero conforme va creciendo, entonces va buscando algo más sólido. Hebreos, si usted me acompaña a Corintios, 1 Corintios, capítulo 3, versos 1 y 2. Primera a los Corintios, capítulo 3, versos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre nosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Si usted nota, existe un alimento sólido espiritual, pero la leche es para los niños, para los que todavía se comportan como carnales, los cuales necesitan siempre los mismos principios básicos hasta que logren digerir ese alimento y procesarlo para que pueda reflejarse en su vida diaria. Entonces, cuando usted lee la Biblia y usted puede apropiarse de los nutrientes, por ejemplo, usted es un recién nacido espiritualmente y estudia la Biblia y empieza a desarrollar la capacidad de poder aprovechar esos nutrientes espirituales y empezarlos a vivir, empezarlos a reflejar en la vida diaria, entonces va por buen camino. Llegará el momento en que necesitará esas viandas sólidas, porque ahora tendrá la capacidad de digerir, de apropiarse, de vivir conforme a esos mandatos y demandas que Dios tiene para con nosotros. Pero no podemos aspirar a comer alimentos sólidos si no hemos podido alimentarnos de esos, si no hemos podido digerir esos alimentos líquidos. Así que esos alimentos sólidos son dados para los que han crecido espiritualmente. Dice en el mismo libro de Corintios, capítulo 2, verso 6, de la siguiente manera: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, esos alimentos sólidos o espirituales se dan para los que han crecido espiritualmente. No debemos conformarnos en tomar solamente leche. Es bueno tomar leche al inicio, pero llegará el momento en que nuestro cuerpo no lo aproveche igual que cuando éramos bebés. Nuestro cuerpo necesita de algo más sólido. Así nuestra vida espiritual no puede conformarse a beber leche espiritual. Necesita el alimento sólido.
Pero ¿cómo podremos tomar lo fuerte si no estábamos viviendo lo más sencillo? ¿Cómo podemos alcanzar esa madurez espiritual? Es una de las preguntas que muchos cristianos se hacen. Y la respuesta es muy sencilla, pero el camino es difícil y por eso no muchos se atreven a andarlo. La única forma que usted puede alcanzar la madurez espiritual es por medio del estudio de la palabra de Dios y vivir esa palabra. Vivir esa palabra implica renunciar muchas veces a deseos personales, a formas de pensar muy propias y adquirir la mente de Cristo y los deseos de Cristo. Por eso es que muchos buscan alguna píldora mágica que pueda hacerles crecer espiritualmente. Y muchos grupos y sectas ofrecen que el cristiano haga algún rito, alguna práctica que les pueda llevar a alcanzar grados de espiritualidad. Y esto es falso. Lo único que da espiritualidad es renunciar al yo y dejar que Cristo viva en nosotros. Y esto va dando madurez espiritual. Así que la Biblia vimos que actuó de forma dinámica para que nosotros podamos ser salvos, porque ella nos dio el elemento donde pusimos nuestra fe. Luego hemos visto que la Biblia actúa en la vida del creyente como su norma de fe y práctica, y es la guía que todos nosotros debemos consultar y seguir. En tercer lugar, hemos visto que la Biblia es nuestro alimento espiritual, lo cual permitirá nuestro crecimiento espiritual, fortaleza y nos permite entonces hacer la voluntad de Dios. Y por último, la Biblia tiene un propósito definido. Es un libro que fue escrito por más de 40 autores, o 40 escritores, mejor dicho. Son 66 libros escritos en diferentes épocas y que sus escritores han variado mucho. Sus escritores han sido reyes, como también sus escritores han sido pastores de ovejas, como también sus escritores han sido pescadores. Los escritores de la Biblia también hay profetas, hay diversidad de escritores en diversidades de tiempo. Sin embargo, mantiene un solo mensaje y un solo propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con la Biblia para nosotros? Si usted me acompaña a 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. 2 de Timoteo 3, versos 16 y 17. Dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, yo tengo una pregunta para usted. ¿Dios miente? ¿Dios es mentiroso? No, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios no miente, que Dios es veraz. Bueno, pues la palabra de Dios dice que el propósito de la Escritura es de que el hombre sea perfecto y que esté completamente preparado para toda buena obra. Por eso el crecimiento espiritual se ve a razón de la forma en que el creyente se relaciona con Dios, se ve en la forma en que el creyente es obediente a Dios y cómo se relaciona el hombre con sus semejantes. Recuerde que la ley se divide en dos mandatos principales. Uno se relaciona con Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero la segunda parte de la ley dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Un creyente que se desarrolla espiritualmente es un creyente que tiene buena relación con Dios, que demuestra amar a Dios con todo su ser y que demuestra su buena relación con sus semejantes. Si sus vecinos, si sus conocidos
no pueden relacionarse con usted, si usted no puede mantener una buena relación, sino que al contrario, usted es conocido por una persona conflictiva, por una persona que anda buscando siempre los problemas, entonces pues no ha desarrollado esa parte en su vida espiritual. Es necesario esforzarse. Cada día, cada uno de nosotros encontramos cuando vamos a la Biblia algunos detalles que necesitamos mejorar y debemos no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Por eso en el verso 16, ahí mismo donde estamos, dice que toda la escritura dice es inspirada por Dios y es útil. ¿Cómo es útil? Para enseñar. La Biblia nos enseña, como ya hemos visto, nos instruye. Para redarguir, la Biblia nos hace entender en lo que estamos mal, nos permite comprender que hay que hacer cambios. Para corregir, luego que nos hace pensar en nuestro error, nos indica cómo debemos corregir esto. Y nos sigue instruyendo, pero nos instruye en justicia, en todo lo que es justo, en lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Así que si nosotros buscamos que la Biblia haga estos efectos en nuestra vida, si dejamos que la Biblia nos corrija, nos redarguya, si dejamos que la Biblia haga su trabajo en nosotros, entonces tendremos el resultado del verso 17, la perfección espiritual. Y cuando hablamos de perfección espiritual, no hablamos de personas que no cometen pecados, pero que sí se esfuerzan en no cometer pecado. No hablamos de personas intachables en todos los aspectos que nunca cometerán algún error. Somos hombres falibles y a veces cometemos error, pero esto no es justificación para que no nos esforcemos en vivir una vida agradable a Dios. No está diciendo que podemos ganar nuestra salvación por medio de las obras. Las buenas obras son buenas, como dice su nombre. Son creadas por Dios para el creyente, no para el inconverso. En otras palabras, las buenas obras son creadas para el que es salvo, no para alcanzar la salvación. Todos estos elementos son necesarios en nuestra vida y nosotros debemos, cuando hablamos de perfección, entender que es una persona madura espiritualmente, a fin de que el hombre de Dios sea maduro espiritualmente, así como lo era Job, que Job en medio de las pruebas se mantuvo firme a Dios, nunca negó a Dios. Al contrario, él dijo algo que nosotros debemos aprender y que yo sé que es muy difícil aprender, y es: si de Dios hemos recibido bienes, no recibiremos males. Si Dios permite una prueba en nuestra vida, ¿no debemos también aceptar esa prueba de parte de Dios? Yo sé que esto es muy difícil y que yo mismo tiemblo al decir algo así, porque lo que queremos es que siempre las cosas estén bien en nuestras vidas. Pero también es cierto que a veces vienen los días difíciles. Y si vienen los días difíciles, debemos ser maduros espiritualmente para aprender a soportar esos días difíciles, dando honra y gloria a Dios aún en medio de las dificultades. No porque los días se tornen negros, negaremos a Dios. Debemos buscar a Dios en todo momento. Y esa firmeza espiritual solamente se logra cuando usted está invirtiendo tiempo y esfuerzo en la meditación de la palabra. Por último, ya con esto pienso concluir el día de hoy nuestro estudio de la palabra de Dios. Este tema, al igual que el Espíritu Santo, es muy amplio, pero estamos presentando en estos estudios los principios básicos de nuestra fe. Vamos a ir al libro de Salmos, en el capítulo más largo. Usted sabe cuál es el capítulo más largo, el Salmo 119. Y vamos a leer los versos 9 al 11. Salmo 119, versos 9 al 11. Permítame darle lectura. Dice de la siguiente manera: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo quiero que usted, y quiero invitarle, con eso concluyo el día de hoy, quiero invitarle a que usted observe muy bien esta porción. ¿Cómo puede limpiar el joven su camino? Usted puede ser una persona ya mayor, pero no por eso la Biblia deja de ser efectiva para limpiar su camino. ¿Cómo puedo limpiar yo? Quite ahí la palabra joven y ponga su nombre. ¿Cómo limpiará Misael su camino? Con guardar tu palabra. Nosotros podemos ir limpiando nuestro camino si guardamos la palabra de Dios. Pero ¿qué es necesario para hacer esto? Con todo mi corazón te he buscado. El esfuerzo personal, el deseo, el corazón que se desboca por buscar a Dios. No me dejes desviarme de tus mandamientos. El deseo genuino en el corazón del creyente de vivir conforme a la voluntad de su Señor. Muchas veces no tenemos esa pasión en nuestro corazón, hermanos. Muchas veces somos cristianos fríos, que solamente vamos a la palabra por leer algo. Muchos van a la Biblia a leerla porque es su hábito, simplemente lo tienen que leer porque hay que reportar capítulos leídos. Algunos otros no leen ni siquiera la Biblia, ya la han olvidado. No tienen en su corazón el deseo de ser fieles a Dios. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, que este sea nuestra intención cuando vamos a la Biblia. No descuide su lectura panorámica, la cual le permite entender, comprender lo que la Biblia, la trama, la historia de la Biblia en su totalidad, pero tampoco deje de meditar. Y cuando medite en la Biblia, medítelo con el corazón del salmista, buscando en la palabra honrar a Dios. Y de esa forma usted irá creciendo espiritualmente y llegará a la madurez y entenderá ese mensaje dado a los que tienen madurez espiritual. Pero usted necesita empezar siempre con lo básico y nunca olvidar lo básico. Dijo Pablo, a mí no me es molesto repetirle las mismas cosas y para ustedes es de provecho. No debemos dejar a un lado estos principios básicos que estamos estudiando, porque estos nos mantienen firmes, son la base de nuestra fe. No debemos dejar a un lado la doctrina, porque la doctrina identifica a nuestra iglesia, es la columna vertebral de la iglesia. Es lo que es la expresión ordenada de las enseñanzas bíblicas. No dejemos de indagar y estudiar más conforme vamos creciendo, primero entendiendo las bases, luego entendiendo la doctrina, y entendiendo la doctrina aprovechemos y estudiemos algún otro curso, inscribamos en un seminario, estudiemos cosas un poco más fuertes, más pesadas, para que podamos adquirir herramientas para poder comprender las escrituras. Por ejemplo, si usted puede, tiene tiempo, estudie, por ejemplo, geografía bíblica, nos ayuda a entender cómo se va desarrollando y en qué área se va desarrollando la historia. Puede usted comprar libros o tomar cursos en cuanto a costumbres y prácticas de la región judía, usos y costumbres, y de esta forma usted va a entender cómo la gente de este momento que recibió la palabra, cómo lo percibía, cuál era su entendimiento, cuál era su razonamiento, cómo se desenvolvía la comunidad en ese tiempo, porque algunas frases nosotros no lo entendemos porque no lo contextualizamos en la cultura de ese entonces. Esas materias, esos elementos nos ayudarán a ir fortaleciendo nuestra fe. Y si usted es hábil para los idiomas, bueno, pues inscríbase y toma cursos de los idiomas bíblicos. Aprenda hebreo para entender el Antiguo Testamento, estudie griego para entender el Nuevo Testamento y usted podrá ir enriqueciendo su estudio. No nos conformemos solamente con la leche y vayamos creciendo y vayamos abundando más. Y cada día
nos esforcemos más en conocer la palabra de Dios y sobre todo, y lo más importante es no solamente conocerla de forma intelectual, lo cual es bueno, sino que también vivamos la palabra de Dios, siendo hacedores y no oidores olvidadizos. Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos más tarde en lo que es la predicación.